Hola, me llamo Shen y hoy presentaré sobre Frida Kahlo y su obra de arte Autorretrato como Tijuana. Esta presentación es parte de la clase Español 10D con la profesora Cervantes. ¿Quién es Frida Kahlo? Ahora, Frida es una de las artistas más reconocidas del mundo. Ella nació en el año 1907 y murió en 1954. Su país de origen es México. Cuando Frida tenía 18 años, sufrió un grave accidente de autobús. Ese accidente lo llevó a 3 meses de cama y quedó discapacitado. Mientras se recuperaba del accidente, Frida pintó y consideró una carrera como artista. Tenía problemas de salud en toda su vida. Pero Frida pudo hacer alrededor de 200 pinturas, incluidas docenas de autorretratos. Una de las personas más importantes en la vida de Frida fue Diego Rivera. Frida conoció al humorista mexicano Diego Rivera cuando era estudiante de arte. Diego ya estaba casado cuando se conocieron, pero Frida y Diego se casaron en México en 1929, cuando Frida tenía 22 años. Los padres de Frida no aprobaron la boda, porque Diego era 20 años mayor. La relación entre Frida y Diego fue dramática y con muchas infidelidades de ambos lados. Se divorciaron en 1939 y se volvieron a casar un año después, mientras estaban en San Francisco. Frida tenía mucha asociación con la cultura mexicana. Frida comenzó a usar ropa indígena de México para enfatizar su ascendencia mestiza o mexicanidad. Le gustó el vestido de las mujeres de Tehuantepec, una ciudad en Oaxaca, México. Se dicen que la cultura tijuana es matriarcal. La ropa tejuana le permitió a Frida expresar sus ideales feministas y anticolonialistas. ¿Por qué Frida pintó tantos autorretratos? Podemos aprenderlo de las palabras de Frida. Ella había dicho, me pinto a mí misma porque muy a menudo me encuentro sola y porque soy el tema que mejor conozco. Frida empezó a pintar autorretrato como tejuana en 1940 y lo terminó en 1943. 1940 fue una época tumultuosa en la vida de Frida. Diego Rivera había solicitado el divorcio de Frida en 1939, que le fue concedido en noviembre de 1939. Frida y Diego se reconciliaron mientras ambos estaban en San Francisco y se volvieron a casar en diciembre de 1940. Frida siguió teniendo problemas de salud y cayó en una depresión cuando su padre murió en abril de 1941. Diego Rivera es una parte de la obra Autorretrato como Tijuana. La pintura es también conocido como Diego en mi pensamiento o Pensando en Diego. El pequeño retrato de Diego en la frente es una aparente referencia a la obsesión de Frida con su esposo, aunque Diego tenía otras mujeres. El retrato de Diego es entre las cejas, en lugar del tercer ojo, siempre presente. La obra de arte tiene muchos colores.
Hay tocado blanco y crema, cinta rosa, flores amarillas y moradas, hojas verdes, piel oscura, labios rojos, cabello y cejas negros y fondo marrón. La obra también tiene varios objetos y emociones. Hay ropa tijuana. Frida disfrutó usar esto en la vida real para expresar su identidad mexicana, y a Diego también le gustó. Pienso que la expresión facial en la obra es grave, sentimental y un poco preocupado. Ella no está sonriendo. La corona de flores en la cabeza es interesante. Hay muchas raíces que provienen de la corona. Algunos dicen que esto puede indicar la necesidad de aferrarse a Diego. El objeto de esta presentación fue aprender más sobre Frida Kahlo y la obra Autorretrato como Tijuana. Pero, ¿por qué existe este autorretrato? Frida sufrió mucho en su vida por sus heridas y también por su relación con Diego. Creo que usaba el arte para aliviar su dolor, y tal vez su dolor también hizo que su arte fuera más mágico. Este autorretrato combina sus obsesiones con su esposo, sus habilidades de pintura y su conexión con la cultura tehuana. Podemos admirar la autenticidad de expresión de Frida, especialmente porque casi todos hemos tenido algunos dolores y obsesiones en nuestras vidas. Gracias por escuchar esta presentación.